Bueno, me avisa Alejandro que empezamos a grabar. Le doy la bienvenida a Rubén Edelman. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Gracias por invitarme. ¿Son más bostero o peronista? No, qué pregunta. No, soy más bostero. Para mí, en realidad las dos cosas me ponen mal, pero Boca me arruina la semana. Sin duda. Da la coincidencia que grave momento para ambos. Pese a que No, Sergio sigue en carrera y Boca está en la semi. sí, está más, la tiene más fácil Boca me parece que con el Palmeiras en Brasil. El Morumbí va a ser más tranqui Que que Sergio. octubre. Sí. Más si sigue prometiendo cosas que no puede hacer. eh, Boca la tiene más fácil que Massa. Bien, bueno, gracias por sumarte. Quiero conversar un poco de política con vos, quiero hablar un poco de coyuntura, pero quiero conocer un poquito y que conozcamos todos un poco también tu historia. ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Rosario, yo soy rosarino. A los 4 años, cuando yo tenía 4 años, mi abuelo en ese momento era trabajar en el gobierno de Cacho Barrio Rechea y le dice a mi viejo que se venga, que había sería el primo de Cacho, en ese momento dueño de Electromisiones, Mirá, le había ofrecido un trabajo a mi papá, que es el padre de Diego Barrios. exactamente, el padre de Diego Barrio, eh, le había ofrecido, o sea, digo, por amigo de mi abuelo y demás, le consiguió un laburo a mi papá. Así que se vino a vivir con mi papá y después nos vinimos todos para Posada. Pará, ¿y laburaba nomás en la gestión o hay raíces radicales ahí en tu familia? No, no. Mi abuelo y mi abuela son radicales. O sea, mi abuela fue secretaria de bloque, mi abuelo fue funcionario de Cacho, muy amigo de Cacho, muy, muy, muy radicales los dos, digamos. Sí. Incluso a mi bisabuela, que murió con 103 años, la única vez que le escuché decir una mala palabra fue el día que le pregunté por Eva Perón. A ese nivel A ese era la nivel. Fue la familia. única vez que la escuché decir una mala palabra. Y hasta hoy, yo supongo que entre otras cosas, persiste el odio por decirlo, ¿no? Las diferencias entre mi abuela y mi mamá. Y porque mi mamá es peronista, negra y peronista. Mirá, Así que, y católica, digamos, ¿no? Que también fue todo. bueno, esa influencia en vos se salteó. En lo de católico sí, Claro. pero lo de negro no y lo de peronista. Y lo de que, bueno, que mi vieja es fanática de Central y yo, gracias a Dios, el hincha Boca, ¿no? Bien, bien, Así bien. que ahí se fue. Y te viniste entonces a muy temprana edad, acá, la infancia acá, Posadas. A los 4 años. ¿Qué barrio? Y cuando nosotros nos vinimos a vivir, vivíamos en lo que sería hoy, lo que es la Chacra 113. O sea, esa era nuestra base, ahí dormíamos, digamos, pero bueno, vivíamos en la casa de mi abuela, que es General Pantre, Santiago del Estero y Tucumán. Pues yo iba a la fraternidad, entonces. Claro, almorzaría a la escuela, almorzabas ahí. Exactamente. Y esperaba que mi papá salga al trabajo en la casa de mi abuela. Bien. Ahí me crié, ahí hice mis primeros amigos, bueno, de ahí jugué en la Plaza al Barrio y todo fue ahí, digamos. Bien. ¿Y empezás la secundaria? ¿Dónde egresaste vos? Yo terminé la secundaria, tuve un intento fallido por la industrial, digamos, ¿viste? Porque yo arranqué en la primera etapa del eje de 3, digamos, ¿no? Claro. Yo salí de sexto grado y eh, Y empezar lo que es empecé, eje de tres. claro, en la industrial, es el séptimo grado en la industrial, que yo no quería ir a la industrial, yo quería ir al nacional porque todos mis amigos yo iba con, bueno, Bruno, Briñoco, Ligier Esperanza, digo, una banda ahí, Pepe Pinto, por ejemplo, bueno. Fueron todo el nacional, yo quería ir al nacional, pero mis hermanos iban al industrial, entonces mi papá me mandó al industrial. Error ¿Y grave. cuánto duraste ahí? No, repetí todo el año, digamos. tuve, ¿Te tuve gustaba todo, tanto que tuve todo el querías? año, sí, pero, o sea, yo ya en primer grado me rateaba la escuela, así que imagínate. No, de secundaria. Sí, no. No, la pasé mal, repetí, y ahí nos fuimos a vivir, mis papás se separaron, mi mamá trabajaba en la Universidad Americana, así que nos fuimos a vivir a Paraguay. Mira, o Sí, sea, sí. ¿viviste en Paraguay también? Viví en Paraguay, en Encarnación. Sí, ahí de a poquito inicié mis primeros años en política, en Paraguay. ¿Partido Colorado? Y en ese momento uno era, sin saber la historia, era fin a Lino Odiamo, sin conocer en profundidad. Eh, pero sí, después, bueno, yo empecé a militar en la escuela, fui el primer presidente de un centro estudiante argentino ahí en Encarnación. Mirá vos, una Sí. especie de semiva, pero no en Buenos Aires, sino que en Encarnación. No porque yo era curepa, digamos, pero Ah, claro, no no, agrupaba. no, 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 yo traté de adaptarme al contexto, digamos, ¿no? Bien. Y bueno, ahí después yo tuve mi accidente, yo perdí un ojo en Paraguay, en
un carnaval. Tendría que haber estado estudiando, yo me llevaba matemática, me acuerdo, y rendía el lunes y el domingo me quedaba en mi casa a estudiar, me fui a jugar al carnaval y bueno, ¿Cómo fue el accidente? y ahí yo iba en una camioneta, me tiraron con una Honda, ¿En la caja? iba en la caja, sí, me tiraron con una Honda, una bolita, digamos, en el ojo, y me cortó el nervio óptico. Fue un poco más grave, digamos, tuve un tiempo complicado. ¿Fue un guricito? ¿Fue otro...? No, fue un señor grande, Mirá, que seguramente nosotros le habremos hecho alguna ¿alguna maldad? alguna maldad y bueno, nos respondió de esa manera. O sea, tiró varias bolitas, digamos, a la camioneta que llevamos nosotros y una me pega a mí en el ojo. Y bueno, estuve internado, ¿Cuántos un años proceso. tenías? Yo tenía 16 años. Ya entendías todo. Y sí, digamos, sí, era un bastante pelotudo, digamos. Era bastante cabezudo, digamos, ¿no? Y fue un proceso complejo de recuperación. Bueno, ahí perdí otro año, perdí un año también. Y ahí, bueno, me vengo o sea, mis viejos se vuelven, no sé si a raíz de eso, ¿no? Mis viejos se vuelven un poco a juntar. Eh, esa es la parte que recuerdo yo, anda a saber qué recordarán ellos en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí nos volvemos a Posada. Y ahí me voy al Instituto Escuela Jardín Modelo. Ah, mirá. Sí, sí. Y ahí finalizaste. Y ahí finalicé, sí. Ahí también hice política, ahí con Juan Martín. Creamos un centro estudiante. O sea, el centro estudiante se creó y nosotros creamos lo que sería un movimiento estudiantil, digamos, que se llamaba FRE, que era el Frente Revolucionario Estudiantil. El de Jardín Modelo, digamos, ¿no? Sí. ¿Y qué iban a Sierra Chica? Y no. Dábamos nuestras luchas, grandes luchas. Por ejemplo. Pero en serio, ¿qué militaban? ¿Qué buscaban? Voy a tirar, tío. Hay que entender el contexto. Por favor, quiero contexto de lo que está pasando, lo que era en ese momento. A nosotros, por ejemplo, nos habían prometido. La escuela tenía natación. Nosotros hacíamos natación, lo que hoy el CAPRI en ese momento todavía era el Independiente. El Roque creo que hace 4 años tiene natación. Bueno, nosotros hacíamos natación. Y nos habíamos prometido que si nosotros hacíamos natación en julio, o sea, ponele, que habrá sido mayo, junio y julio, antes de las vacaciones, nosotros hacíamos los 3 meses de natación y cuando terminábamos de hacer natación íbamos a hacer canotaje. ¿Sí? Y en ese momento la patronal, digamos, la derecha más complicada de la escuela, los padres se quejaron que el canotaje era muy complicado, que bueno, que prefería. Entonces la escuela de repente Dio de baja el programa de canotaje y nosotros habíamos sacrificado nuestro invierno haciendo natación. Claro. Queríamos nuestro canotaje, digamos, ¿no? Claro. Sumado a que me imagino que prometieron ya que se venía el canotaje. Sí, claro, sí. Fue casi una conquista. Claro. Lo conseguimos. Vamos a hacer natación, pero conseguimos el canotaje. Y vos sabés que no hubo canotaje. Y bueno, nada, ahí con Juan Martín organizamos una sentada en la escuela. Con consignas claras. El canto era basta de chantaje, queremos canotaje. Y hicimos una sentada en la escuela. Le hicimos una sentada a la mamá de Juan Martín. ¿Era directivo de la escuela? Que era la directora de la escuela. Que hoy es mi cuñada, una historia más complicada. Le hicimos una sentada y le tomamos la escuela porque queríamos canotaje. Cosa que no conseguimos, pero conseguimos fútbol. Ah, bueno, bien. Negociamos, no hicimos otro, o sea, no hicimos el té de Cooper, nada, jugamos al fútbol lo que quedó del año. Bueno, pero en una anécdota que parece graciosa, que habrá sido una conquista en serio, hay coaliciones de gobierno, hay negociación. Y hay convocatoria. Hay convocatoria, movilización. Sí, movilización, sí. Bueno, y entre responsabilidad social también, porque bueno, nosotros habíamos prometido algo que teníamos que cumplir con nuestra palabra. Sí. No podíamos quedarnos sin. Escúchame, ¿negociaste en esa época? ¿Ya negociaste listas, lugares? Sí, fue duro. Sí, fue duro porque Juan Martín. ¿Tuviste que decirle a un compañero que te cagaron y que quedó afuera? Fue complicado, porque Juan Martín, cuando yo llegué a la escuela, a través de un compañero que se llamaba Pablo, no sé si se acuerda, Juan, me presenta a Juan Martín y íbamos ya a elecciones. O sea, lo que me correspondía a mí en ese momento, lo natural era que yo vaya con la otra lista porque estaba la comunidad un poquito representada y estaba la otra lista. Y Juan Martín ya tenía la lista cerrada con los compañeros de su curso y bueno, yo irrumpo en la escuela y conseguí mi vicepresidencia. Juan Martín fue presidente y yo vicepresidente. El pacto era que él era presidente, yo vicepresidente, y en la siguiente elección yo vicepresidente y él presidente.
Y bueno, y ahí logramos una lista de unidad, digamos, y ganamos las elecciones. Ganaron. Hubo voto y todo el show, digamos. Y me imagino que en tu carrera universitaria comenzaste a estudiar. Nunca fui a la universidad. Nunca fuiste a la Nunca universidad. fui. Ok. Tuve un intento frustrado. Fui a Buenos Aires. Busqué departamento. Hice todo lo que haría de un joven estudiante intentado. Pero nunca me gustó estudiar, esa es la verdad. Bien. Nunca me gustó la escuela. Te repito, yo literal desde el primer grado hasta el último de mis días en la escuela secundaria me rateaba todos los días que podía. Nunca me gustó el contexto, nunca estuve de acuerdo con la educación formal así. Era una cuestión más pedagógica que de gusto. Y yo no le encontraba la vuelta, o sea, no le encontraba sentido a la educación. O sea, hoy mis hijos van a la escuela y estoy de acuerdo y todo el show, digamos, pero en ese momento era muy difícil para mí. Y bueno, cuando fui a Buenos Aires, nunca encontré departamento, mi viejo me quería mandar a un lugar, ya estaba todo preparado, yo me subí a un colectivo y me acuerdo que me inscribí para estudiar abogacía en Palermo. Había encontrado mi viejo un lugar en condiciones, digamos, y en ese momento el CBC se hacía en Ciudad Universitaria. Sí. Y era una hora de viaje de colectivo. Y a la media hora, Universitaria de cerca de la cancha de River. claro, de la media hora dije, nada, esto no es para mí. Una hora de colectivo mucho. Y me bajé y me volví. Y bueno, estuve dando vuelta un tiempo por acá y me fui. Famoso año sabático. Algo así. Sí, una cosa así. Y trabajé en un aserradero. ¿Ese primer laburo? Y capaz que sí, che. Capaz que fue mi primer en el aserradero del papá de Pamela Gursi, que era mi compañera, que también habría durado 2 semanas, como mucho, cuando me dijo lo que iba a cobrar. Yo había hecho unos cálculos y después vamos. Dije, "No, sabes que te agradezco mucho, pero no". Pero bueno, y ahí me fui a vivir a Israel. ¿Me fuiste a vivir a Israel? Sí. ¿Cuánto estuviste allá? Y habré estado 2 años con él. ¿Por qué y qué hiciste allá? Y porque yo en la secundaria, aparte de esto que hicimos con Juan Martín, yo era dirigente de la Juventud Judía. Acá en Misiones hay algo que se llama el KEN, y dentro del KEN nosotros estamos comprendidos en un contexto internacional que se llama, una agrupación que se llama Bonim Dror, que pertenece un poquito al Partido de los Trabajadores en Israel. Y bueno, yo estaba en eso y empecé a hacer política ahí, me empecé a meter y llegué a ser presidente de lo que se llama el Maskil a nivel nacional. Fui un año a un congreso sionista mundial. Bueno, y ahí hice contacto, hice relaciones. Y en ese momento era como una rebeldía, no pasa nada, me voy. Y ahí me fui, y ahí aprendí a... ¿Y hablas en hebreo con... No, hoy ya no, digamos, en ese momento no me quedaba otra. Era hablar hebreo o... ¿Y qué, Tel Aviv fue el destino? No, yo llegué a una ciudad que se llama Ashkelon. Es cerca de la franja de Gaza, ¿verdad? Franja de Gaza. Y ahí habré estado 6 meses, y ahí me fui a otra ciudad que se llama Natania, y ahí me fui a otra ciudad que se llama Tel Aviv. Bueno, hubo unos problemas familiares acá en Posada. Volví antes de lo previsto porque no estaba haciendo una buena base allá. Y la conocí de lo que veía en mi mujer. Me volví a ir y bueno, en ese momento decidí volver. Ya me junté con mi esposa de abril del 2018. Estoy Abril 2018. con mi señora, sí. Ahí volví, dejé la política, dejé todo. Y me puse a trabajar en ese momento una empresa en crisis, una empresa familiar, donde yo vine, estaba en pleno proceso de quiebra, digamos. Y abrimos o sea, mientras ese proceso se atravesaba, nosotros con mi hermano abrimos lo que hoy es la empresa familiar, digamos, del 2009, perdón, no, 18 dije. Sí, 2008, y esto fue en el 2009. Yo llegué a escuchar a mi mujer, aguanta, desde 2008 tengo mi mujer. Lo editamos. Corregí, por favor, te pido. Y ahí dejaste la política un tiempito. Un tiempo largo. Tiempo largo. Sí. Hasta que otra vez con Juan Martín, no me acuerdo que la crisis del campo creo que fue lo que nos llevó a acercarnos. Néstor, sí, la crisis del campo, Néstor. Claro, la crisis del campo arranca 2008, la muerte de Néstor 2010. Y capaz que ahí, con Julia Perier. Con Julia Perier. Sí. Ahí arranqué en el peronismo. Bien. Sin contar que con Juan Martín en el 2001, 2002 nos habíamos afiliado, 2002, 2003. ¿Qué onda ese
Perdón, terminé tu idea. No, que no. Yo me afilié al Partido Comunista, digamos, para que te den una idea. Bien. Pará, ¿ese es el que tenía sede por Rioja? No, ese era el partido intransigente. No, el Partido Comunista en ese momento era una especie de... Sin estar en la clandestinidad, estaba en la clandestinidad ahí con Germán Cho en la cabeza en ese momento, en la casa de un paraguayo exiliado que se llamaba... ¿cómo se llamaba el paraguayo? Felipe. Ahí sería... ¿Viste el puente de la avenida Roque Pérez? Sí. Roque Sáenz Peña, digamos. Sí. Bueno, ahí abajo, Pasando el Racing, una cuadra. pasando el Racing una cuadra, estaba la casa de Felipe, bueno, y ahí nos juntábamos a leer el manifiesto y a dialogar. Rompimos en ese momento con el Partido Comunista, yo lo fuimos, porque era mucha lectura y poca acción. Entonces nos fuimos en ese momento del... Claro, Marx era de lucha de clase. Claro, sí, se quedaba en la lucha de clase, ¿no? Sí. Mirá vos, y bueno, y después un acercamiento al peronismo. ¿Qué onda ese peronismo de esa época en Misiones? Y el peronismo en Misiones, evidentemente, hace muchos años que dejó de funcionar, digamos, ¿no? Por H o por B, pues después podemos profundizar un poco más en las ideas, pero en aquel momento el peronismo misionero no existía y hoy sigue sin existir. ¿Quién era la figura más destacada aparte de Julia? Juanchi y Lucho Viana. Y Lucho Viana, Viana. Senador. En ese momento era senador y presidente del Partido Justicialista. En aquel momento. El papá de Ale Velázquez, Adolfo. Esa era la figura, ¿cómo se llama el que era rector de Javier Bordari. No, Biasi. Ah, claro, Ricardo Biasi, bueno, un poco le hicimos la campaña a Biasi cuando Biasi fue... Que fue ministro de Puerta. Que fue ministro de Puerta y que fue candidato a gobernador. ¿Te acordás? Creo que fue en el 2011, fue candidato a gobernador. Ya. No, o en el 2011 nosotros trabajamos para Diana, que recuerdo que fue la peor elección del peronismo misionero, la última donde Diana iba de candidato a gobernador y un farmacéutico de Verá de apellido, ¿cómo es? Sáenz fue de candidato a vice. Y el primer diputado hoy es el representante legal de la Jardín Modelo encima. ¿Cómo cierra todo? Raúl Forte en ese momento. El peronismo históricamente venía metiendo por lo menos 1 o 2 diputados. Y esa elección sacamos 12.000 votos, una cosa así, fue paupérrimo. Claro. Y no metimos ni un diputado. Yo creo que ese fue el último... Creo que incluso fue la última elección donde el peronismo presentó candidato a gobernador por fuera de la renovación. Claro. Porque empieza, poniéndole un poco de coyuntura o de contexto, mejor dicho, esa época, empieza un proceso interesante político en Misiones, porque me relatás esto de 2011 del peronismo, pero 2013, por lo menos en las PASO, la renovación se come un revés importante. Que eran candidatos Silvia Risco y Alex Ziegler. Sí, pero mete dos diputados nacionales. En las generales, después revierte el resultado de las PASO, donde está Ramón Puerta de candidato. Claro, pero el peronismo no llegó ahí. Claro, no era O sea, el 2011 el peronismo va a meter una elección, como te decía, 12.000 votos, una cosa así, y a las generales, que todavía no eran PASO, o fueron las... Creo que fueron las primeras PASO. 2011, primeras PASO. Primeras PASO, bueno, acá todavía no se entendía un poco el sistema. Ahora que me acuerdo, 2013, sí, ahora te cuento bien el 2013. Julia Perie va con Juanchi Razábal, Juanchi va de senador y Julia de diputada, y entra Juanchi y Julia y queda fuera Luis Pastori y la hermana de Joaquín, María Lozada. Y en ese momento, bueno, en el 2011, mete esos dos el Frente para la Victoria, lo que era en ese momento. Y en el 2013... Nosotros teníamos una organización nacional que se llamaba Peronismo Militante, en la cual nosotros éramos la pata en Misiones, y nosotros llevamos, entendiendo cómo funcionaban las PASO, logramos meternos en la interna del Frente para la Victoria nuevamente, y lo llevamos a Daniel Di Stefano de candidato a diputado nacional. Claro. Y por el otro lado iba el intendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos. Y bueno, después en la renovación iba primero Alex Ziegler y segunda Silvia Risco. Y bueno, después los otros no recuerdo bien cómo fue. Pero en 2015, tanto Dani Di Stefano como Cristina Brites entran en la lista de renovación y la renovación mete los 4 diputados. Que encabezaba Clos.
Claro, que encabezaba Mauri, Sí, candidato sí. Segunda iba Cristina. Sí, Tercero iba el que fue ministro de gobierno de Mauri, que hoy es diputado. Franco, Jorge. Franco, exactamente. Y después Y, Cristina. y después Entraron Cristina. los No, cuatro. y el último iba Dani. Y último Dani, Y claro. entra como diputado nacional 2015. ¿Y haces el proceso en Congreso con Julia Perier? Sí, 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 tuvimos el Congreso, pues estuvimos en el Parla Sur, o sea, yo la acompañé a Julio mucho, Julio es una persona que yo quiero mucho, respeto mucho. Eh, Tuvimos grandes procesos en el Congreso de la Nación, con Leo Amarilla, por ejemplo. Leo se suma ahí. No, Leo estaba de antes, Estaba de antes que yo. antes. Sí, sí, cuando yo llego, Leo ya estaba. Leo vivía en Buenos Aires, yo vivía en Campo Sá, iba y venía a Buenos Aires en auto, mucho auto, muchos kilómetros con Pichi, el hijo de Julia. Sí. Y bueno, hasta que en el 2017, después de estar en el Parla Sur también 2 años, una experiencia que para mí fue de los mejores lugares que me tocó estar, el Parla Sur. Mirá Sin vos, duda. porque es un lugar que está tan... Sí, no. Eso ni siquiera digo cuestionado, es como desconocido, ¿viste? Y yo creo que la política real se hace a nivel internacional, digamos. O sea, Mirá qué titular. para mí ahí está la verdadera política, digamos, ¿no? Algún día, como país, nosotros deberíamos encontrarle un camino a la política internacional y que el presidente, lo local cambie, pero lo internacional se sostenga por un camino concreto. No podemos estar discutiendo si sí o no el Mercosur, es una discusión que ya no debería estar zanjada, si bien yo creo que el Mercosur hoy no tiene ninguna función en absoluto. Y hoy actualmente el ingreso no a los BRICS. Claro, o sea, deberíamos tener una, dos o tres medidas concretas y avanzar a largo plazo en política internacional. Eso nos va a permitir, solamente así vamos a lograr crecer como país. Después lo que pasa adentro es chiquita cosa, digamos. Son internillas graciosas, digamos, Sí. para el contexto mundial. Pero bueno, para mí la política se hace a nivel internacional y bueno, la viví en el Parla Sur. Che, y 2017, cortás, rompés, te separás con Julia. En 2017 me conozco de algún modo con Facundo López Sartori, porque en el 2015, en realidad, Alex rompe con la renovación, Sí. Alex Siller, Estando en el Congreso. estando en el Congreso, y coqueteó, fue medio raro lo que pasó, coqueteó con el ser candidato a gobernador, algo parecido a lo que fue Chir, digamos, ¿no? Claro. Un candidato propio de Frente para la Victoria. Bueno, ahí yo de algún modo lo conozco a Facundo, porque bueno, yo trabajaba con Julia. Julia tenía un mandato de, bueno, acompañarle a dar una mano. Bueno, Alex tenía por ahí una personalidad especial. Bueno, mi contacto con Alex era Facundo. Bueno, pasó el 2015, llegando al O sea, 2017. es un contacto de rosca por abajo. Claro, de asesores, ¿viste? Como la serie de Argentina 2001 eran los asesores como en la serie están personificados de Dualde Sí, y de la Rúa. Sí, él era el de la Rúa. La verdad que bueno, fuimos charlando, nos fuimos conociendo bien, nos fuimos conociendo mucho, nos llevamos muy bien, coincidimos en muchas cosas. Cuca, Facundo, candidato en 2015 en Posadas. Claro, por Junto por el Cambio. Por Junto por el Cambio. Sí, sí. Cambiemos en ese momento. Sí. Y vos, peronista, los unió qué cosa. Y las ganas de crecer, digamos. Okay. La necesidad de entender que en los espacios que nosotros estábamos habíamos tocado techo y que necesitamos, o sea, estaba muy de moda en ese momento la palabra la grieta, era como muy, había tenido una efervescencia muy grande, muy importante. Y charlando la posibilidad de ser una alternativa a la no grieta, sí, y encontrarle un intermedio a ese discurso, que en realidad es un discurso que evidentemente solo nos importa a nosotros, digamos, ¿no? A la gente le importa comer y nada más, pero bueno, en ese momento nosotros nos comimos un viaje de que era importante encontrar un contexto que salga por fuera de la grieta, y se sumó lo que yo creo, sin duda, es la pata más importante de Podemos, que es Soledad Balán, digamos. La definís a ella como la pata más importante. Y en ese momento, sí, hoy también, digamos, es sin duda, una fiel representante de lo que en ese momento buscábamos, una persona con carácter, una persona con militancia, con territorialidad, con los ideales bien claros, con
mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, entre los tres un poquito ahí, eh, logramos formar algo que se llama Podemos. Bueno, tuvimos distintos diálogos para tratar de conseguir un partido para presentarnos en las elecciones. Es una burocracia totalmente desconocida para mí, me imagino que para mucha gente que está escuchando también. ¿Qué onda si quiero ser candidato, si quiero armar? Es un parto, ¿no? Es un parto. Sí, sí, porque vos tenés que conseguir una persona. Un sello. Un sello. Y todos los sellos, tener un sello es un buen negocio. Mirá. Estamos hablando de, viste que siempre, sin denostar a la política, y que tiene un partido nacional, tiene una caja del vamos muy buena, el Estado le paga, como corresponde para mí, le paga a los partidos para que tengan representatividad, para que se puedan presentar las PASO. Después lo que está bueno en las PASO que hace justamente esto, filtra, que ese era el primer objetivo de las PASO, después el kirchnerismo nunca entendió las PASO y la oposición entendió, digamos, el kirchnerismo se pega un tiro en el pie con las PASO, pero bueno, eso ya... Sobre todo 2015. Siempre, digamos, no importa cuando diga esto. Bien. Digamos, ¿no? Entonces lo puede grabar, decir que el kirchnerismo se pega un tiro en el pie y después le va poniendo... Es como el pase de Cavani a Boca. Claro. Cada 6 meses. No, claro, eso, le va poniendo distintos contextos y... No pierde actualidad. No pierde. Entonces teníamos que conseguir un partido. Y bueno, nos juntamos con un gran compañero, un gran amigo que terminó siendo hoy, que es Julio Palomar, en ese momento el 9 de octubre. Dialogamos, él se puso a disposición, nos acompañó, él y toda su familia. La verdad que Julio fue un gran aliado y amigo en ese momento para nosotros, un gran consejero también, una persona de mayor edad que nosotros, con más experiencia y que supo, nos prestaba la casa. Nosotros nos sentábamos en su computadora en su casa mientras su familia hacía su vida. Claro, no puedes meter la firma del sello, metes todo. Bueno, todo, porque teníamos que cargar, porque la carga de los avales, la carga de las candidaturas, todo es con computadora, en una computadora, todo lo... Y es un lindo laburo. Lindo laburo. Y bueno, ahí Julio nos... No tengo una respuesta. De lindo laburo y no tengo una buena respuesta. ¿Viste? No hay linda respuesta para... No hay. Entonces, bueno, nada, en ese momento empezamos a buscar candidatos. Facundo, previo a eso, nosotros tuvimos conversaciones con otros sectores para la posibilidad. Nosotros queríamos que Facundo sea candidato a... ¿Charlaron con la renovación antes de eso? No, con la renovación no. Pero charlamos con otros. Charlamos con sectores de la renovación, con representantes, con varias personas, digamos. Nosotros queríamos que Facundo sea candidato a senador. Esa era nuestra idea. Nos faltaba todo el resto, ¿no? Y bueno, en ese ir y venir, ya Leo Amarillo trabajaba con Dani Estefano, o había dejado de trabajar en ese momento, o sea, dejó de trabajar con Julia. Se fue a trabajar con Dani y bueno, en ese momento yo lo llamé a Fede Pinto, por ejemplo, para que sea candidato a diputado nacional, para darte una idea. Un abrazo a los correligionarios. Sí. No, Fede muy bien, muy respetuoso, me contó su idea, todo, pero bueno, no hubo acuerdo. Que Fede con Pastori en ese momento. Fede con Pastori, exactamente. Sí, muy respetuoso Fede. Bueno, hablamos con varias personas y un día yo lo llamo, me acuerdo, un sábado, cerraba el mundo, una cosa así. Che, Leo, ayúdame a pensar, necesito un candidato a diputado nacional. Estamos armando esto, papá, así. Y Leo, ¿y por qué no yo? En realidad te llamé para que me diga vos. Sí, claro, dame tu En este momento se puso de moda el chiste de que si yo te pedía el documento, bueno, me dé. Digo, no, bueno, viste que uno dice sí, porque no, y después te sentás y entendés lo que está por hacer y por ahí te querés. Y bueno, mientras vos pensabas, dame tu documento, yo le saqué una fotocopia, le hice los papeles, todo, y cuando repetiste era tarde. Sí. Y ahí, bueno, y ahí se suma Leo, se suma Maxi Bóveda, bueno, Carolina Rodríguez, que tenía, sobre todo Facundo, tenía un espacio que llamaba LBC, que era Libertad, Valor y Cambio, donde estaba Caro, Rodríguez, bueno, Arabela Soler, ¿quién más? Digo, distintos actores que hoy pertenecen a Podemos. Y bueno, se suma Maxi Bóveda, pieza fundamental, que en ese momento era la pata comunicacional, que Podemos es gran parte de lo que Podemos comunicacionalmente, gracias a Maxi. Y bueno, después se transforma en departamento creativo y demás, pero Maxi fue el que inició la marca, el que hizo
los primeros spots. Fede Newperhol, que fue candidato a diputado provincial. Nada, bueno, hicimos una especie de patriada, nos fue bastante bien. ¿Están conformes con el resultado 2017? Y yo sí, digamos. O sea, a ver, el objetivo claramente era pasar las PASO, Sí, que no está demostrado que no es sencillo. sí. Lo hicimos, logramos el objetivo, primer objetivo que era pasar las PASO. Y bueno, después el siguiente objetivo era meter un diputado, que no estuvimos tan lejos dentro de todo, pero creo que hoy, ya con ¿no? años, creo que estuvo bien que no lo hayamos hecho también. Que no haya pasado eso, porque bueno, hubiese traído otro tipo de complicaciones que con el tiempo nos permitió aprender cosas. Después, bueno, Fede elige otro camino y nosotros, bueno, seguimos por otro lado, nos juntamos, bueno, ahí sí ya entramos en un diálogo con la renovación. Ustedes habían hablado con referentes de la renovación en su momento, no se dio el ingreso y después, ¿qué ocurre? ¿Ustedes llaman la atención o vuelven a insistir con la No, renovación? es de los dos lados, digamos, de los dos lados. Yo creo que la política de Misiones pasa por la renovación, lo bueno y lo malo, está acá adentro, digamos. Entonces, nosotros entendiendo eso, y dialogando y sabiendo que si vos querés cambiar las cosas, las tenés que hacer desde adentro. Bien, Nadie cambia nada estando fuera, digamos. Y bueno, nada, entonces decidimos acompañar, entrar, estar, ser parte. Eh, y bueno, y ahí es que Facundo en 2019 va de candidato primer a primer concejal concejal de la Nacional. y luego presidente del consejo. Y luego presidente del consejo, y Soledad va de candidata a diputada provincial. Bien. Y te toca una experiencia en el Consejo Deliberante también a vos. Claro, Facundo va de presidente y yo voy de secretario del Consejo Deliberante. ¿Qué hace el secretario del Consejo Deliberante? Todo. O sea, el secretario es la mano derecha del presidente. El presidente hace política y el secretario hace la administración del consejo. Sí, una especie de contención muy importante. Y es el que dialoga con los 14 concejales, porque es el secretario de los 14 concejales. No, no es partidario. No. O sea, eso es lo primero que vos tenés que entender. Digamos. Si vos te pones a hacer política partidaria como secretario del Consejo Deliberante, creo que perjudicás a tu presidente, digamos, ¿no? Y vos sos el escribano, el frontón del presidente. O sea, vos estás ahí para atajar lo penal y para corregirlo, y para ser fusible del presidente del Consejo Deliberante. Yo así lo entiendo y lo entendí yo, digo, ¿no? Hoy vos, no sé, calculo que vos, no sé si bueno o malo, pero vos con los concejales que me tocó trabajar, yo calculo que vos hablás con todo y todos más o menos tienen una buena imagen, un buen recuerdo de lo que yo hice como secretario. También la gente que trabaja, los compañeros que trabajan en el Consejo Deliberante, mucho diálogo, porque una institución es grande, pero chica a la vez, digamos, es de mucho contacto diario, mucha confrontación con el compañero que trabaja desde los servicios generales hasta estacionamiento, la seguridad, todo. Entonces, hay una relación constante de vuelta, Sí. mucho mangueo, digamos. Sí. No, nota de redactor así o paréntesis al lado de todo esto. Yo tuve una experiencia en el Consejo Deliberante y doy fe de la vocación de diálogo que manifestás, obviamente poniéndole nombre y apellido, en lugar, que fue la que me tocó coincidir. Y esto que decís grande pero chico, yo lo veo como la verdadera caja de resonancia política de la provincia. El de un poco, me parece. Ok. Era en su momento, me parece, hasta la presidencia de Ale Velázquez. Mirá, Después de ahí un poco las cosas se acomodan, se vuelve un poco más. Eso tiene un poco la renovación, digamos, que después podemos, en otro capítulo, podemos discutir si está bien o está mal, digamos, porque es para una discusión larga. Pero la renovación pisa y acomoda. Tipo un Román Riquelme, digamos, ¿no? La pisa y no deja que nada se le escape de su entorno, de su alrededor. Eso torna la política un poco, vamos a decir, monótona, digamos, pero sirve para mantener. Como, la política en realidad, a nivel partidario y a nivel discusión, solo sirve para los que hacemos política. Y ahí es donde yo creo que el ingeniero entiende perfectamente, el ingeniero Rovira, que lo que él necesita es hacer gestión y no política. Él necesita resolver los problemas de la gente y no resolver los problemas de los dirigentes. bien. Y la política sirve para eso, para resolver los egos,
las necesidades, los problemas, más de los dirigentes que de la gente, ¿no? Porque la política te lleva a preocuparte por lo que vos creéis, lo que vos defendés, y en realidad te olvidás lo que está pasando a tu alrededor, digo, ¿no? Hoy pasa a nivel país, sin escapar ni sin entrar en otro tema, pero el fenómeno Milei, sin duda, es un hartazgo de la sociedad a la política. No es que la sociedad está girando a la derecha. La sociedad no gira a ningún lado. La sociedad está repodrida de que Cristina te hable todo el tiempo, todo el día de sus problemas judiciales y de su persecución y de su aumento en la hora social cuando la gente lo que quiere es comer, llega a fin de mes y comprar el auto. El otro día hablábamos con Juan. La gente quiere cambiar el auto cada 3 4 años, pagar un alquiler sin ningún tipo de problema y meter Tengo de vacaciones. un Camboriú, claro. Camboriú en febrero, que es más barato. 10 días, sin problema. Con los hijos colectivos, con Crucero del Norte pagado en cuota. Sí, 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 sí. Y sin sorpresa en el medio. O sea, Sí, sí, sí. no estoy yendo a Río de Janeiro en avión primera clase. No. O con el Reunida que va a 180. Exacto. Sí, 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 sí. Me tiraste un montón de tópicos de los cuales quiero que hablemos, pero siguiendo la línea se me va a perder y no quiero que nos perdamos esa etapa muy importante. Tu lugar en el agro y el lugar que tiene, ¿es un lugar que tiene Podemos ese hoy? Podemos no tiene ni deja de tener nada, me parece yo. Hoy la renovación la que define los espacios en cuanto a la necesidad del momento que vive. O sea, no es Podemos, es Facundo López Sartori, digamos. Es como Soledad diputada, no es Podemos, es Soledad Balán, digamos. Sin desmerecer, sin bajar el precio, digo, sería un error creer que Podemos gana espacio. O sea, sería hasta un error nuestro creerlo así, digamos. Yo creo que el ingeniero ve en Facundo y en su equipo una persona con diálogo, con trabajo, con territorio, con militancia y lo dijo el gobernador, y yo creo que si lo dijo el gobernador también el ingeniero lo piensa, está cansado del funcionario del aire acondicionado, digamos. No decir el funcionario que no funciona porque eso lo dice Cristina, pero está cansado, lo planteó varias veces. Sí, sí, sí. En la pandemia de por medio, igual no, pero apenas asumió Oscar Herrera, que me parece un excelente gobernador, una gran persona, el gesto del que no labura a su casa. Sí, van a tener que laburar y mucho. Dijo. Exactamente. Y yo creo que, no digo que en el anterior no vio eso, yo creo que Facundo vio eso, y nosotros cuando asumimos, Facundo nos junta a su equipo y nos planteó una cosa que para mí fue la piedra fundamental de lo que está pasando. No quiero que ningún productor, no quiero que ningún intendente venga al ministerio. Ok. Si el productor o el intendente viene al ministerio, nosotros estamos llegando tarde. Entonces, nosotros tenemos que ir a ver al intendente, nosotros tenemos que ir a ver al productor. No quiero a nadie en el ministerio. Ok. Entonces, esa fue... A ver, yo lo digo sin vergüenza. Hasta el 1 de junio del año pasado, yo estaba convencido que la mandioca venía pelada y congelada, digamos. O sea, yo de agro no tenía ni idea. No es que sepa ahora de oro, pero yo interpreté, Facundo interpretó, nosotros interpretamos como equipo que lo que la gente necesitaba era que los escuche y que le resuelva los problemas. Desde el lugar que te toque estar. O sea, desde el Ministerio del Agro, bueno, vos tenés que resolverme este problema. Así fue que por segundo año consecutivo, con muchas horas de discusión y con Luciano Imbrogno teniendo un papel fundamental, pero gracias Su gran cuadro, Luciano. Vos sabés que tuve la suerte de conocerla hace un par de años en pandemia, en un trabajo que hicimos con el Ministerio de Trabajo justamente y en combinación con el agro. En ese momento todavía no estaba Cuca de ministro y ella ya era parte. Ella es un gran cuadro. Es una gran apasionada de su trabajo, un gran cuadro, y se supo adaptar muy, muy bien a lo que Facundo pidió, el diálogo. Bueno, como te decía, por segundo año consecutivo, el precio del té se cierra de forma unánime. Bien. ¿Cómo se cierra el precio del té? Se discute entre los 3 sectores, mucha discusión, pero si hay uno que no está de acuerdo, el ministro que tiene que... ¿Cuáles son los 3 sectores? Para que comprendamos bien. Te quiero preguntar Yerba también. Sí, no, Yerba es el INIM. INIM. Sí. No se mete No. Sí, lo acompañamos, tabaco sí, pero... Ah. Pero Yerba es más de... Cierra todo el precio de la hoja, INIM.
Claro, nosotros lo acompañamos a Juanjo, que Juanjo también es Sí, Jockey. otra gran decisión del ingeniero Rovira, alguien del sector que entiende que me parece que yo no recuerdo años con tan baja, creo que no me quiero equivocar, pero nula conflictividad en el sector como en este momento, porque Juanjo lo maneja como lo maneja, digamos, ¿no? Eh, son las cooperativas, las empresas y los productores, en este caso, en el tema Bien. del té. O sea, si hay un individuo que no se pone, que no está de acuerdo con lo que está pasando, con lo que, y rompe la mesa. O sea, no es fácil. Y cada sector tiene sus representantes, o sea, no hay que un representante por sector, sino que cada sector lo acompaña, o sea, y de que, o sea, por ejemplo, los productores son 4 o 5, si uno no está de acuerdo, se cae todo. Se cae. Entonces, bueno, eso eh, nos permite el diálogo, la escucha, el acompañamiento, el estar presente, nos permite llegar a ese acuerdo, que sin duda para mí es importante. Viste que son esos problemas que cuando no hay problema no es un problema, pero cuando hay problema es un problema, digamos, ¿no? A veces pasa desapercibido porque no es un problema, pero cuando es un problema de verdad. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. ese es nuestro trabajo, que no haya problema. Pusimos, por ejemplo, otra cosa, otro de los hitos de la gestión, por decirlo, es años fue una bandera de la oposición, la planta de fécula de mandioca de Puerto Esperanza, que no funcionó, que era un elefante blanco, que papá, que papá. Y bueno, se puso en funcionamiento y hoy estaba produciendo y este año tiene una producción récord. Hoy la está administrando en un acuerdo que hizo Arabella Soler, que es la que está llevando adelante ese trabajo, con la cooperativa de Jardín América. Ellos están administrando la planta, pero se puso en funcionamiento, hoy está ahí en marcha, produciendo y generando puestos de trabajo reales. Bueno, Luciana puso en funcionamiento la producción de hidroponía más grande de tomate, seguramente de la provincia seguro y de la zona también, casi estoy seguro. Mirá. Y bueno, todas esas cosas van generando puestos de trabajo y van generando producción y van generando acompañamiento y crecimiento a la provincia que, bueno, que nos tocó estar en este rol, digo, ¿no? Mencionaste a Oscar hoy, él tiene una premisa que se la escuché decir en varias oportunidades, que es esto de no solamente no quiero funcionarios de aire acondicionado, sino que además no quiero que me pongan de excusa que no es su área. Si yo voy a pedirte algo o tengo una necesidad, o te encargás de derivarme con esa persona, o me lo solucionás vos, pero no quiero que me digas que te excuse con que no es tu área. ¿Cómo te llevas vos con eso? Cuando, por ejemplo, estás en el agro, pero venimos de una seguidilla de fuertes tormentas en Posadas. Yo estoy seguro que tu teléfono sonó estos días. ¿Cómo Sí. te mueves con eso? Nosotros en la tormenta en particular no podemos hacernos los osos cuando Sole Balán viene ese candidato a intendenta a sacar casi 10.000 votos en Posada, como decía así. Acá le metimos un 10.000 votos, digamos. Eh, y, y la gente, obviamente, que llama y que pide. Nosotros vivimos en Posada, aparte, digamos. Sí. No podemos ser ajenos al contexto en el que vivimos, digamos. Tenemos que responder y tenemos que estar a la altura. Obviamente, ahí respetando y en ese caso, yo creo que todos podemos hacer todo siempre respetando al que lo hace, ¿no? En este caso, a Fernando Mesa. Claro, puede estar en Claro. desarrollo social. Un gran ministro, un gran amigo aparte, de una persona que quiero y respeto muchísimo. Y bueno, ahí ponernos a disposición de él, decirle los lugares donde nosotros trabajamos, la familia con la que trabajamos, y si él no llegó, ir nosotros y estar nosotros presentes. Bien. Pero bueno, como la lluvia, hay un montón de cosas en las que siempre hay alguien que lo está haciendo. Simplemente yo creo que la magia es ponerte a disposición, digo. Okay. No lavarte las manos. Tengo ganas de preguntarte varias tesis, a ver, varias hipótesis, mejor dicho, a ver qué opinás. Una de ellas es, ya que mencionaste un poco el plano nacional, ¿compartís la idea de que, esto yo comparto lo que decís de que la sociedad no gira a la derecha? Yo te pregunto si compartís la idea de que hay una sociedad, mejor dicho, hay una clase política que está desconectada de la sociedad. Sí, sin duda. Y hay una sociedad que está desconectada de la clase política. O sea, es mutuo. Es mutuo, sí. O sea, no hay nada peor para una clase política que una sociedad conectada con la. Si todos hiciéramos política, sería muy difícil que pase lo que está pasando.
La solución para el problema del país es que todos hagamos política. Le estaba hablando a los civiles. A todos, ¿no? Todos, somos todos civiles. Digo, yo le hablo al que cree que los políticos hacen todo mal y que son todos malos y que, qué sé yo, son todos vagos. Bueno, entonces metete vos, hace vos política y demostrar que se puede hacer las cosas distintas. O sea, y la mala noticia para Milei y para la gente que cree que Milei es otra cosa. Milei está haciendo política y es parte de esto, digamos. O sea, y de todo deberíamos ser parte de esto para que la cosa cambie. Si nosotros no hacemos política, y bueno, la decisión siempre la van a tomar los mismos, ¿no? Entonces, vos querés que la decisión cambie, involucrate. Como dijo Cristina, metete, ¿cómo es? Hace un partido y ganar las elecciones. Y es la real, digamos. Y Macri lo hizo y ganó. Las PASO no, obviamente, justamente su nombre lo dice, no son las definitivas, no son las generales. De hecho, ni siquiera las generales pueden ser las definitivas, más allá de que te moldee el Congreso. Pero te pregunto, ¿te da miedo, Milei, un eventual gobierno? Me preocupa. El miedo es una palabra compleja. Okay. Me preocupa. Me preocupa mucho. Okay. ¿Y cómo se hace campaña de ese lado cuando hay una tesis muy grande que dice que Massa pifia en la campaña cuando mete miedo? ¿Cuál es el grave problema comunicacional del peronismo o cuál es el problema? A ver, yo creo que nosotros necesariamente, porque yo me creo parte, ¿no? De también, tenemos que dejar de sacarnos pelusa al ombligo, una buena vez por todas, y empezar a darle reales soluciones a los problemas de la gente. Y el problema de la gente, insisto, que no pueda, o sea, gran parte de la población, yo sé que es tu caso, digo, yo tengo la suerte de vivir en una casa de IPRODA, entonces no pago alquiler, pero gran parte de la población alquila. Sí. Y no saber cuánto se te va el alquiler y no saber qué pasa cuando el alquiler se termine y no saber qué relación tenés que tener con la inmobiliaria y otras cosas. Eso es un problema que necesitamos resolver, que se necesita, que necesita resolver como candidato. Si vos tenés el poder, o sea, luego resolver el problema es un problema que tenés que resolver ya. Es como vos fijate lo lejos de las discusiones, pero yo estoy convencido que nosotros en el 2015 perdemos las elecciones porque Cristina se enchinchó y no quiso levantar el piso del impuesto a la ganancia. Por eso perdemos en el 2015. Bueno, ahora vamos a perder por cuestiones bien concretas. La gente no está cómoda con los alquileres. Entonces no puede ser que no podamos resolver eso. Yo no te estoy pidiendo que vos resolverlo en el fondo. En el fondo ya está, no me rompa, no me diga mal el fondo, no me importa a mí el fondo monetario. Resolverme mi problema diario, vieja. Yo quiero comer y pagar un alquiler serio. Y vivir en una casa digna. Entonces no me venga con el fondo, con Macri, con la que va Alberto, no me rompa más los huevos como lo es. Resolveme los problemas diarios y resolvémelo ahora. Y si me va a dar platita, dámela bien, vieja. No me vengas, hablar con los gobernadores antes, papá, no es tan difícil. O sea, sí. Dos grandes problemas o retrocesos en las últimas medidas. Una, el tema de muchas provincias diciéndole no al Misiones. No, pero eso porque no. Y otras medidas como la del monotributo, que son dos pintas en el bar de la calle Buenos Aires. Bueno, pero dos pintas son dos pintas igual, porque antes eran una pizza y después pasó a ser. Sí. Pero pizza de Cobra yo te digo, o sea, a veces yo creo que nadie quiere perder, digo, pero a veces yo digo, todos quieren perder, ¿qué mierda ha pasado? O sea, ¿cómo no te juntás con los gobernadores y con los intendentes y le decís, muchachos, vamos a sacar un plan, vos tenés, no tenés, cuánto es, tomá acá tenés, vos tenés? Total que estamos fundidos. ¿O no? Ya estamos en el horno, digamos. Entonces, ¿resolvamos? ¿Sí? ¿Cuánto querés vos? Tomá, pum, ahí, ya está, pagá el bono y no planteo boludeces. O sea, no hay estamos droga todavía estamos droga y la piña que nos metió Milei. ¿Cómo puede ser que ningún asesor de Massa lo haya venir a Milei? Insisto, o al menos que el vago se esté guardando un as bajo la manga, que yo no sé cuál es. Pero ¿cómo puede ser que nadie lo haya visto venir? Es un papelón. Es un papelón de gobierno. Somos gobierno, manejamos los datos y manejamos todo, tenemos todo. Y no lo vimos venir a Milei. No, te juro que no entiendo. Entonces esas cosas sencillas, claras, son las que nos alejan a la política de la sociedad y a la sociedad de la política.
Cuando nosotros estamos preocupados por si... yo soy, mira, si hay algo que hizo bien Alemania en la posguerra, el que niega el holocausto, preso. ¡Pum! Y terminó la discusión. Nosotros como país hicimos un montón de cosas muy buenas con respecto a la dictadura. Ahora, no hicimos una ley que prohíba, que prohíba el negacionismo. Si no lo hicimos es porque por algo no lo hicimos. Ya está. No, no me importa, o sea, dejala, o sea, no te modifica un voto peleate con la Clara, dice Milei, si hace un acto en la legislatura porteña y vos salís a hablar de él. No, o sea, no es por ahí. O sea, la gente no come con eso. No come, o sea, está mal. Hay una especie de tolerancia a cualquier tipo de discurso si el bolsillo va bien. Sí. Y el general Perón decía, digamos, el órgano más sensible del ser humano, el bolsillo. O sea, vos necesitas resolver, o sea, insisto, no debe haber cosa más fea que yo te invito a hacer este ejercicio. Acostarte en tu cama en la noche, apagar la tele, cerrar los ojos, tener 3 pibes durmiendo, tu mujer al lado, y vos cerrar los ojos y sí. ¿Cómo te resuelve el tema del alquiler, boludo? Y no depende de vos. Mañana me aumenta la alquiler, ¿cuánto se va? O el mes que viene me vence el contrato. O te llama el de la inmobiliaria y te dice, che, mira, yo tengo que aumentar. O sea, debe ser horrible, hermano. Debe ser horrible que te pase eso. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Eso es un problema real. Se vuelve a resolver eso a las personas y después la persona puede pensar si gira o no a la derecha. Y yo creo que ahí la persona puede reflexionar con mayor tranquilidad. Sí. Sí, porque hasta ahora el punto de reflexión es, me vendés miedo o no se resuelve, pero viene un tipo que dice algo distinto y ¿qué va a cambiar? ¿Qué tan peor puedo llegar a estar? Claro, no, o sea, no solo que tan peor, o sea, ahora estoy como los jetes, ¿qué peor que ahora puedo estar? Vamos para allá, ¿qué onda? Es oscuro, no se ve nada, es incierto, pero bueno, vamos, que por ahí hay algo ahí al final del túnel que es mejor que esto. Olvídate, yo voy para allá, o sea, yo iría para allá también. Bien. Y vos sabés que mencionaste a Sole Balán hoy. Con ella tenemos en común que pertenecemos a una comunidad que es el CIAS, donde el referente es Rodrigo Sarazaga. Sí. Un cura villero, pero que es además muy formado. Y él trata de inculcar a los miembros de la comunidad y habló mucho sobre el poder. Un concepto, una idea que muchas veces se le escapa, sobre todo en los lugares donde mencionamos hoy que la política está como más controlada, entre comillas. ¿Crees en la constante vocación? ¿Crees que la política debe ser una lucha por eso? Él habla, obviamente, del poder para el servicio. Siempre lo une de esa forma. ¿Crees en esa búsqueda? ¿Estás en esa búsqueda? Como te decía hoy, yo creo que eso hizo bien Rovira, digamos, ¿no? El cortarnos esa búsqueda innecesaria. Una búsqueda innecesaria. Porque el poder genera personalismo, ¿no? El poder es... No existe el poder para, ¿cómo dijiste? Para el servicio. Sí, no existe eso. No existe. No. El poder es poder, digamos. Y el que tiene poder solamente quiere más poder, no quiere otra cosa. Entonces, ponernos de alguna manera a todos en igual de condiciones en saber que lo que vos tenés que hacer es trabajar y no rosquear, te hace darte cuenta que si vos lo que buscas es poder, este no es el lugar, digamos. Acá lo que vos tenés que buscar es continuar un proceso, continuar un trabajo, puede ser en tu persona, puede ser en la persona de otro, acompañamiento. Pero el poder no. La búsqueda del poder es una búsqueda egoísta. Bueno, Rovira la delega en el pueblo. Y sí, y quizá lo que se está viendo hoy, sobre todo a nivel nacional, creo que se ve en todas las elecciones, sea el resultado que sea, pero a nivel nacional es tan grande el contraste, se ve un poco esa evolución, ¿no? Sí. Sí, el poder está en la gente, digamos. O sea, y ahí se tiene que quedar. Sin duda se tiene que quedar ahí. Muchas gracias. Gracias a vos.